Mi nombre es Alejandro Toledo, vengo de la pobreza extrema. Un antihéroe del disfraz que como pocos tiene la habilidad de ahorcarse con sus propios pensamientos. Oiga, Toledo, cuando fue secuestrado... Pero pocos lo decían, era su afición a la vida bohemia del ex mandatario. ¿Es verdad que te secuestraron y te llevaron a la fuerza? Eso sí, y está en la policía y está en las clínicas. ¿Te drogaron? ¿Te doparon? Sí, está en las clínicas. Se encontraba en el Hotel Melody, libando licor en compañía de 3 féminas, que él mostraba plena disposición a pagar los consumos y tal como lo había hecho en repetidas ocasiones durante el día. En febrero del 2001 se hizo público el más bochornoso escándalo que se recuerde a un candidato presidencial, el llamado secuestro del Melody. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir a las madres del Perú que yo me debo a ellos. Yo no tengo mi madre, yo la perdí. En 1970, el terremoto de Ancash. Era el lejano 2001. Toledo, en un arrebato de victimización para las madres del Perú, dijo que la suya había muerto en un terremoto. Yo no tengo mi madre, yo la perdí. En 1970, el terremoto de Ancash. Ese día Toledo olvidó que años atrás en su autobiografía, Las cartas sobre la mesa, hablaba de su madre como una sobreviviente más del mismo terremoto del 70. De pronto era la gran noticia del día. En el Perú se había producido un gran terremoto. El epicentro estaba en el departamento de Ancash. Al fin, al 5.º día me avisaron de Washington que mi familia estaba bien, que mi madre, mi padre y mis hermanos estaban vivos, que mi madre, mi padre y mis hermanos estaban vivos. Yo no tengo mi madre, yo la perdí. En 1970, el terremoto de Ancash. Nos dejaba claro que el expresidente podía ser impreciso, por decirlo menos, hasta con su propia progenitora. Yo no tengo mi madre, yo la perdí. En 1970, el terremoto de Ancash. ¿Me entiendes? Toledo, ¿no? Toledo no tiene umbral. Toledo mató a su mamá. Toledo inventó que su mamá estaba muerta cuando estaba viva. En un terremoto, en Ancash, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. ¡Es tu mamá! Sí, claro. Y también dijo que todos sus hermanos habían nacido en parto natural en la casa y que los habían atendido ahí unas comadronas, ¿no? Con agua caliente, que habían muerto creo que 5. Se inventó toda una leyenda, ¿no? Real maravillosa sobre su propia vida y todo el mundo se la creyó, ¿no? Porque indistintamente había vendido tamales, periódicos, marcianos, ¿no? O sea, y cada vez iba variando la historia. ¿Es cierto? Sí. Nosotros no tenía límites, desde desfigurar nuestra propia credibilidad, desde inventarnos hijas, inventarnos... Esta era una de las primeras declaraciones públicas del entonces candidato presidencial, negando la paternidad de su hija, Saraí Toledo. El caso avanzaba por los sinuosos caminos de la mentira. En enero de ese mismo año, un juzgado de Piura le volvía a negar a Lucrecia Orozco y a su hija la posibilidad de alcanzar la verdad. Mi mamá y yo no vamos a seguir en este juego. No vamos a dejarnos vencer por gente que se vende. No vamos a permitir nada más de injusticias. No puede ser. ¡Justicia, Saraí! Los gritos de esta niña de 13 años estremecieron al país. Mientras tanto, seguían las declaraciones, asegurando que este reclamo se orquestaba desde el CIN. Lo que hacían con nosotros no tenía límites, desde desfigurar nuestra propia credibilidad, desde inventarnos hijas. Pero fue una entrevista en un recordado programa sabatino la que mostró la facilidad que pocos tienen para la invención. ¿Esa hija es tu hija, Alejandro? No. ¿Tú lo puedes probar? Leo pudiera eventualmente reconocer a la niña. Usted habría ido a la casa de Camacho con este fin que me menciona. Bueno, sí.
4 días después, a las 0 horas del Día del Señor de los Milagros, el 18 de octubre del 2002, Toledo finalmente reconoció a Saraí. Decidí reconocer voluntaria y libremente la paternidad de Saraí. Palabras, palabras, palabras. Saraí y yo hemos ganado. Palabras, palabras, palabras. Buenas noches, Saraí. Palabras, tan solo palabras. Yo no tomo whisky, quiero que sepa. Esa etiqueta azul me la debe Vladimiro Montesinos. Habían pasado 6 años luego de la difusión de estas imágenes. El expresidente dijo que no le gustaba el whisky, a pesar de que todo el Perú lo vio con su ahora célebre amigo Joseph Maiman, compartiendo una noche bohemia en el restaurante Brisas del Titicaca. Yo no tomo whisky, quiero que sepa. Por la vida de mi madre que está muerta. En la conferencia de prensa, el secretario de Palacio y candidato al Parlamento andino por el partido de gobierno detalló que no fueron solo 1.700 las botellas de licor que compró Palacio durante el gobierno de Toledo, sino que en realidad fueron cerca de 25.000 entre whiskies, vinos y piscos. El despacho presidencial ha comprado del 2001 al 2006 a julio 24.852 botellas. Así, señores, 24.852 botellas de licor por un monto de 713.944. Que se ha comprado 24.852 botellas a un consumo de 14 botellas diarias. ¿Tú tienes algún amigo millonario que le hubiera prestado a tu papá 20 palos para comprarse casas? No. ¿A los 85 años? No. O sea, no tiene sentido. Y el pata salía y decía, es la última versión de la plata de Maiman, que justo encaja con una coima. Pero además antes dijo que le habían pagado la indemnización del holocausto nazi. O sea, el holocausto nazi es el momento más aciago de la historia de la humanidad reciente. El que venga un tipo como Hitler y que mate a 6 millones de personas por su condición racial es una barbarie propia de la Edad Media. Esto ha pasado acá en este siglo pasado. Afecta a miles de millones de personas el día de hoy, porque hoy día también se mata gente por condiciones raciales o étnicas. Y el tipo sale a decir que le indemnizaron a la suegra por eso. Una mentira que no pudo sostener 24 horas. Claro, que se caía sola, ¿no? Y a las 24 horas de esa mentira dijo, no, es que se había casado con un empresario de rubíes. O sea, ¿cómo? O sea, explícame eso. ¿Cómo eso puede ser posible en una persona? La situación del expresidente peruano Alejandro Toledo también se complica. La Fiscalía del país andino halló indicios que confirmarían fuentes de enriquecimiento ilícito y lavado de activos vinculados al caso Lavallato. Los detalles de este caso en el siguiente informe. Las fiscalías del Reino Unido y del Perú identificaron que la empresa brasileña Camargo y Correa, procesada por actos de corrupción, depositó $91.000 a Joseph Maiman, quien a su vez es investigado por lavar dinero del expresidente Alejandro Toledo. La cuenta de Trailbridge Ltd, que aparece en la previsión de pagos ilícitos de la carretera interoceánica Tramo 4, pertenece a una empresa, la que acabo de mencionar, del señor Maiman Rapaport, Joseph Maiman Rapaport. Maiman, financista de la campaña política de Toledo, ya es procesado en el Perú por el delito de lavado de activos, al haber transferido a la suegra del expresidente $9.4 millones, recursos con los que ella adquirió bienes inmuebles en zonas lujosas de Lima, según su propia manifestación. Por ejemplo, durante el gobierno de Alejandro Toledo, Odebrecht ganó los contratos para construir la carretera interoceánica norte y los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. Estas mega obras se ejecutaron entre el 2005 y 2006, con una inversión aproximada de $910 millones.